Contacto Informativo presenta La Entrevista. Tenemos esta mañana la colaboración. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jorge, buenos días, ¿cómo estás, man? Bien, buenos Celeste, días. Muy buenos días, ¿cómo está? Oye, José Luis, ¿podemos hablar de la libertad de expresión? Así es, fíjate que es un tema que se vuelve importante, sobre todo en este momento, ¿no? Que tuvimos una semana muy complicada en términos de medios de comunicación. Es decir, había un enfrentamiento entre medios de comunicación y Presidencia de la República. Y esto se enmarca en un tema muy complejo si consideramos que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo de América Latina. Es decir, el hecho de que el poder al día de hoy termine por enfrentarte o enfrascarse con los medios de comunicación no nos lleva a nada bueno. Por parte de la libertad de expresión hay que entenderla en dos sentidos. Digamos, su importancia radica en dos sentidos. Primero, porque es un derecho el expresarme, pero también porque es el derecho para que la gente tenga la información. Es decir, el hecho de que ustedes estén aquí sí permite que se expresen lo que piensan, pero permite que alguien más se informe de lo que está pasando en el país. Entonces, cuando afectamos la libertad de expresión, es como si afectáramos la democracia misma. Es como si atacáramos la esencia de la división de poderes. Es decir, la división de funciones donde equilibran los poderes, justamente pasa lo mismo en la libertad de expresión, que es, vamos a equilibrar la fuerza del Estado con la fuerza del ciudadano. Entonces, este sentido me parece que se vuelve muy complicado el hecho de que el presidente el día de hoy se haya enfrascado con los medios de comunicación para decir, cálmense, ¿no? Incluso la palabra del bozal me parece que es un insulto desde cualquier perspectiva. Y lo que se viene dando posterior, que fue, por ejemplo, el día de antier con redes sociales que decía, es que es el hijo de Calderón, es el exsecretario de Educación, es el coordinador de los diputados del PAN, pues tampoco abona el debate, porque lo que terminas por generar es un encono. Lo que hemos platicado en las últimas semanas, al final tienes una polarización social muy fuerte y que se refleja a partir de un ataque constante, donde estás poniendo en riesgo al periodista, digamos, al que difunde la información. Cuando tenemos que entender que el periodista no tiene por qué ser servil al gobierno, el periodista tiene que ser crítico, porque es su trabajo. O sea, al final, al periodista le pagas por eso. Así como al futbolista le pagas porque meta goles, al gobierno le pagas porque haga su trabajo, al periodista le haces lo mismo, que es decir, critica al gobierno. O sea, a mí me parece que cuando el debate versa sobre si debe haber una relación de respeto del periodista al presidente, me parece que lo que estamos hablando es matar completamente la libertad de expresión. Porque hablar de respeto en esa parte puede caer fácilmente en una subordinación del periodista al gobierno federal. Exactamente, y fue lo que vimos lo que hemos visto lamentablemente en estas ruedas de prensa mañaneras, que se puede pensar que la libertad con la que se tenía porque decían, nunca antes se había cuestionado la prensa al presidente directamente y menos diariamente. Sin embargo, ya con el tiempo, bueno, pues hemos visto que son pocos los que preguntan y son preguntas muy específicas y por lo regular, bueno, que son favorecedoras a estos discursos en los que incluso el presidente se ha tomado 40 minutos para responder. Mira, es que es parte de una mala lógica que tienen en el gobierno federal. Es decir, sí, hacemos este ejercicio de las mañanas, pregúntenme, y pues van preguntas a modo. Es decir, pasaba lo de Culiacán y un periodista preguntaba sobre un juego de béisbol. Así es. Me parece un absurdo. Ni siquiera es un tema de la agenda pública. Y cuando sale quien sí pregunta algo duro, entonces ves, incluso la imagen te muestra al de comunicación de presidencia, pues acercarse 2, 3 ocasiones como para decir, cálmate. Y después viene la noticia de que le revocan la acreditación. Entonces pareciera que la mañanera sigue siendo un ejercicio donde periodistas a modo, todo muy controlado, todo está muy, muy hermético para que el presidente sea un espacio únicamente para que el presidente luzca. Es de propaganda, no es una libertad. No es un ejercicio de rendición de cuentas, es decir, que el presidente tenga 40 minutos en televisión para que todo el mundo lo vea, pero realmente no hay un proceso de ejercicio. Y fíjate que me parece interesante, había una columna hoy de Loret de Mola que se habla del carácter del presidente y se marca con otros columnistas que han estado hablando. El problema que tiene que ver ahorita, digamos, este encono entre la prensa y el presidente, se da derivado de que el presidente pierde el monopolio de la agenda. Porque al final, Culiacán no nos muestra lo mismo que fue para Ayotzinapa Peña Nieto, fue lo mismo en Culiacán para López Obrador. Es decir, fue el balde de agua helada que les dice, hey, la realidad es muy distinta a la que están pensando ustedes. Es decir, mientras Peña nos llevó un año hablando del Pacto por México, que hacer política la solución, que era El Salvador, que México se alistaba para el primer mundo, todo eso que nos vendieron, vino Ayotzinapa y les dijo, hey, el crimen organizado aquí está y no se ha ido.
López Obrador, que nos metió durante 10 meses en la agenda, las mañaneras, yo tengo otros datos, las cosas van bien, la economía no crece, pero son mediciones de los neoliberales que no entienden el desarrollo, bla, bla. Viene Culiacán y les dice, aquí estamos, ¿no? Y entonces este balde de agua helada que le cae al presidente pues, hace que este encono completo entre la prensa. Me parece que tiene que haber un proceso en que el ciudadano respalde a los medios de comunicación. Y seamos exigentes de que el medio de comunicación sea crítico. Es decir, no podemos solapar que existan medios de comunicación que lo que hacen únicamente es aplaudir. Yo creo que el funcionario, si lo quiere aplaudir, pues que cobre. Pero que el periodista aplauda, me parece que sí es complicado. Y esto no implica que sea irreverente el periodista. Es decir, implica críticalo, presiona lo que te diga la verdad. Y a partir de ahí, vamos a ir sacando la información que alimente, incluso que me permita tomar las decisiones de lo que voy a hacer en cada momento. Es decir, si yo no tengo claro los índices delictivos de la ciudad, a lo mejor puedo salir a caminar a las 2 de la mañana en la calle, pues porque ustedes no me dieron la información completa. Si yo ya tengo la información completa, a lo mejor iré tomando ciertas precauciones desde mi vida personal hasta mi vida pública, como para decidir por quién voy a votar en la siguiente elección o por quién no voy a votar en la siguiente elección. Perfecto, José Luis, pues ahí está esta información, te agradecemos mucho la atención y pues estamos aquí en contacto. No, como siempre les agradezco mucho la oportunidad. Que tengan un buen día. Gracias, muy buenos días.